Me alegro de estar una vez más con ustedes y de poder compartir este tiempo. Gracias a Dios por todo lo que hemos podido hacer hasta aquí. Gracias a Él que nos da la vida, la salud y la gracia para poder honrarle. Solo de Él viene la sabiduría. Cuando hacemos algo digno de Él, la gloria es para Él, porque es Él el que lo hace en nosotros. Simplemente somos un medio por medio del cual se manifiesta su gloria. Y, y hermanos, bueno, cuando hay algo que no es agradable, eso es culpa mía, pero puede hablar conmigo y lo arreglamos para honrar al Señor como Él nos ha enseñado, ¿verdad? Así que vamos a seguir con nuestro estudio de Primera de Juan y si el Señor lo permite, hoy podríamos concluir ya con la epístola y terminar este estudio sobre el que dice. Hemos estado teniendo como texto clave Primera de Juan 2:6, ese texto que dice, el que dice que permanece en Él, debe andar como Él anduvo. Esa declaración que es consistente de toda la epístola, mostrando qué es lo que significa realmente decir que permanecemos en Él, qué es lo que significa confesarnos cristianos, confesarnos hijos de Dios, confesar a Dios como Salvador, y cómo eso está directamente relacionado con la forma en que andamos, con la forma en que nos conducimos. Entonces, eso es muy importante para nuestro estudio, mantener ese propósito en mente de poder llevar una vida que sea acorde a nuestra confesión de fe. La conducta debe ser acorde al evangelio que creemos. Nosotros predicamos el evangelio cuando hablamos y compartimos las verdades del evangelio, pero también predicamos el evangelio cuando vivimos, con lo que hacemos, con la forma de conducirnos, con la forma de tomar decisiones, con la forma de discernir la voluntad de Dios, con la forma de interpretar las escrituras, con la obediencia a Dios, mostrando el amor que Él nos tuvo a nosotros. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Entonces Él siempre es la razón, siempre es el origen, siempre es la fuente, y si eso está en nosotros, el que no ama no ha conocido a Dios, pero el que ama es porque ha conocido a Dios. Si Dios está en nosotros, si le conocemos, entonces ese amor fue derramado en nosotros para que desde nosotros se manifieste hacia los demás, para que seamos uno, un cuerpo, una iglesia, unidos, como el Padre, el Hijo, como vimos en el mensaje anterior, para que así se dé a conocer su nombre, su gloria y todo lo que Él es, para que se vea en nosotros el amor que el Padre le tuvo al Hijo y que el Hijo nos tuvo por nosotros al venir a morir por nosotros. Entonces, hemos visto cómo se nos exponen distintas verdades en Primera de Juan, con el propósito de llevarnos siempre a Dios, a confiar en Él y a examinar profundamente nuestro corazón. No simplemente examinar el del otro, sino examinar nuestro corazón y a través de esas verdades también poder comprobar el testimonio de aquellos que dicen ser de Dios, pero que en realidad no lo son, sino que transmiten el espíritu del anticristo, que desobedecen a Dios, que andan por sus propios caminos, que niegan el pecado, que niegan la obra de Cristo que terminó con el pecado en nuestras vidas y que pueden convivir con el pecado, pueden seguir practicando el pecado, pueden seguir andando obstinadamente. Entonces, el propósito es mostrar la verdad de Dios, examinar nuestro corazón primeramente y así poder ser guardados de los engañadores, del enemigo, de aquellos que se nos acercan con palabras atractivas, pero que no provienen de Dios. Son aquellos que no oyen a Dios y que no hacen lo que Él manda. Pero, como dice el texto, los que somos de Dios, vivimos según lo que Él manda. Escuchamos su voz y le seguimos porque Él es nuestro pastor. Por torpes que seamos, como se leía hoy, no nos extraviaremos en el camino, porque podemos resbalar, podemos tropezar, pero es Dios el que nos sostiene de la mano y el que nos va a guardar hasta el final. Empezó una obra y la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Entonces, estas verdades que son para llevarnos a Dios, son para promover nuestra fe, para promover nuestra confianza en Dios, para que podamos disfrutar de Dios, para que podamos ponerlo por obra, para que podamos ponerlo en práctica, y eso es la verdadera doctrina, aquello que se practica,
de eso se trata, porque es lo que Dios nos enseña, y si Dios nos enseña y nosotros no hacemos, es como si fuéramos oidores olvidadizos, como si fuéramos sordos, como si no nos importara lo que Dios dice. Entonces, la verdadera doctrina se ve y está no solamente en lo que se dice, sino en la parte práctica, en lo que se hace. Entonces, estas verdades promueven nuestra fe y confianza en Dios, para que entonces nosotros, sabiendo y creyendo, disfrutemos de Dios, de su persona, de su obra, y amándole de esa forma incondicional e inalterablemente. El amor inalterable hacia Dios tiene su razón, su origen, en que ese amor inalterable que Dios tiene mora en nosotros por el Espíritu Santo que nos fue derramado. Entonces, nosotros podemos amar a Dios con amor inalterable porque es su amor. Y esa es la característica de su amor, que va a hacer que perseveremos hasta el fin, a pesar de todas las angustias, tribulaciones y todo lo que pudiera sobrevenir en nuestras vidas, y a pesar de los engaños que se pueden levantar. Entonces, por ese amor inalterable podemos disfrutar de guardar sus mandamientos, andando como Él anduvo. Ese es nuestro deleite, andar como Él anduvo. Decimos que estamos en Él, que permanecemos en Él, andamos como Él anduvo, y así podemos disfrutar de oír su voz, y esa voz la escuchamos a través de su palabra. Esa voz es como ese silbo apacible que mantiene en paz todo nuestro ser y también da reposo a nuestra alma. Disfrutamos oír esa voz de nuestro pastor que nos guía a través de las sendas antiguas, y nos llevan, hermanos, hasta la comunión eterna, hasta ese hogar eterno que vamos a tener con el Padre por toda, valga la redundancia, por toda la eternidad, gozándonos en esa comunión íntima con Jehová nuestro Dios. Por esto, hermanos, vamos a nuestro texto, a lo que estuvimos viendo ya al final de la epístola, capítulo 5, los últimos versículos, y veamos ahí, vimos la primera verdad, la segunda verdad, y hoy vamos a ver la tercera verdad, y para terminar esa exhortación amorosa que nuestro Dios nos hace con mucho cariño, con mucho amor en el versículo final de esta epístola. Leamos el pasaje, versículos 18 hasta el 21, recordando lo que vimos en el anterior y viendo lo que vamos a ver hoy. Dice así, 1 Juan 5, 18, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos, guardados de los ídolos. Amén. Hoy vamos a ver, hermanos, la segunda parte del Dios verdadero, y vamos a orar a Él y pedirle que nos dé la gracia para disfrutar plenamente de Jesucristo y así vivir para su gloria. Amén. Vamos a orar. Nuestro Padre, nuestro buen Dios y Señor, venimos ante ti confiando en la justicia de Cristo y en tus muchas misericordias, sabiendo que nos oyes y que si pedimos conforme a tu voluntad, tú lo haces. Y hoy queremos rogarte, Señor, que nos ayudes a crecer en tu gracia y conocimiento. Sabemos que ese es tu deseo, tu voluntad, tu anhelo. Nos lo has revelado para que procuremos el bienestar de nuestra alma, el crecimiento y conocer cada día más a nuestro Señor Jesucristo, a nuestro Salvador, toda su obra, toda su persona. Que ese sea el deleite de nuestra alma, el gozo de nuestra alma siempre, que podamos regocijarnos en Él siempre. Padre, por eso te rogamos que nos des la gracia para que esto sea así hoy, que podamos ver a Cristo, que podamos contemplar su gloria, disfrutar de Él, meditar en Él, pensar en Él y ser llevados por Él a vivir como Él vivió, dándote la gloria, obedeciéndote en todo, honrándote a cada paso. Perdona, Padre, nuestros pecados que sin duda se levantan contra nosotros cada día, y gracias por la propiciación que Cristo hizo por todos nuestros pecados, y porque Él hoy está abogando por nosotros, intercediendo, y por su sangre tenemos este acceso a ti con confianza, sabiendo que hemos sido cubiertos por esa sangre, que su justicia nos viste y que así somos aceptos delante tuyo. Ayúdanos a disfrutar, Padre, de todas estas cosas. Te ruego, Señor, por aquellos que no te conocen, para que vean a Cristo, para que vean tu gloria, para que vengan a ti, Señor. Tráelos en tu gracia soberana
y sálvalos en este día para la gloria de tu nombre. Mi Padre, te ruego también que me des sabiduría de lo alto y el denuedo para hablar de ti como debo hablar, que, Señor, sean tus palabras, quita mis intenciones y mis juicios personales para ver las cosas como tú las ves y ser fiel a tu mensaje, Señor, y que así nosotros como tu pueblo podamos ser edificados. Otra vez, Padre, salva a los que no te conocen. Te lo pedimos y agradecemos todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y para su gloria. Amén. Amén. Entonces, hermanos, lo que nosotros sabemos, como vemos en el texto y como conclusión de la epístola, lo que nosotros sabemos es lo que marca cómo vivimos, es lo que va a determinar cómo vivimos. Ahora debemos recordar para esto la diferencia entre conocer y saber, o sea, entre lo que conocemos y entre lo que sabemos. A veces parecen que fueran palabras que son sinónimos, que significan lo mismo, pero en distinta medida, y son palabras distintas en el original, y eso nos tiene que ayudar a ver esa diferencia, porque el conocimiento, como ya hemos visto antes, eh, y como sabemos que dice la palabra, el conocimiento envanece. Entonces, ¿cómo el conocimiento, si el conocimiento envanece, nos lleva, bueno, porque hay una diferencia entre las palabras. Ese mismo pasaje de 1 Corintios 8 dice, el que cree que sabe algo aún no sabe nada como es debido. Pero ahí se traduce saber, la misma palabra que se traduce conocimiento. El conocimiento envanece, ¿verdad? Ahora esa palabra conocimiento, que viene del griego gnosis, que es ginosco, significa un proceso de aprendizaje. O sea, eso significa que uno va aprendiendo. Es un conocimiento progresivo. Y es algo que, hermanos, nunca termina. Ahora, la palabra saber, del griego oída, eido, esa palabra, significa algo que nosotros ya lo sabemos plenamente, o sea, implica una plenitud de conocimiento, algo que hemos alcanzado. Entonces, como dice Pablo en Filipenses, lo que hemos alcanzado hasta aquí, ¿verdad? Entonces en eso podemos disfrutar la comunión, lo demás, Dios lo va a ir enseñando, pero hay cosas que ya hemos alcanzado por la fe en Cristo y habla de ese tipo de conocimiento. Entonces, esto se puede explicar así. Nunca vamos a terminar de conocer a Dios. Nunca vamos a terminar de conocer a Dios. El conocimiento envanece, ¿verdad? Ese conocimiento progresivo. Si uno se queda nada más que con el conocimiento, entonces acumula información, conocimiento, y eso hace que crea que uno ya sabe todo, que es mejor que los demás, que nadie le puede decir nada, porque ya sabe, ya conoce. Entonces, ¿quién me va a venir a decir algo a mí? Los años que llevo en el Evangelio, los años que llevo en la iglesia, los libros que leí, las cosas que estudié, conocimiento que envanece, ¿verdad? Entonces, la disposición del cristiano es una disposición a aprender constantemente. Entonces, nunca vamos a terminar de conocer a Dios, pero hay cosas de Dios, mis hermanos, que sabemos plenamente por la fe, que producen en nosotros certeza y convicción que cambia nuestra vida. Lo voy a repetir, lo leo una vez más. Nunca vamos a terminar de conocer a Dios, pero hay cosas de Dios que sabemos plenamente por la fe, que producen en nosotros certeza y convicción que cambia nuestra vida. Entonces, esa es la diferencia, aunque hay cosas que nosotros sabemos plenamente, todavía estamos aprendiendo. Y así va a ser hasta que le veamos cara a cara. Y cuando le veamos cara a cara, vamos a estar toda la eternidad disfrutando de quién es nuestro Dios, conociéndole plenamente. Vamos a seguir aprendiendo de Él, porque Él es Dios y nosotros, aunque llevemos su semejanza, seguiremos siendo sus criaturas. Y siempre vamos a seguir aprendiendo de un Dios que es infinito en todo lo que Él es. Entonces, hermanos, lo que nosotros sabemos, lo que sabemos, y entendiendo bien la diferencia entre las dos palabras, lo que sabemos no nos envanece, no nos envanece. Cuando nosotros sabemos algo de Dios plenamente, eso no nos envanece, sino que eso nos humilla, pero nos humilla en una forma gozosa, no en una forma penosa, como alguien que me está humillando, ¿no? Me humilla ver la grandeza de Dios, me pone a mí en el lugar que realmente tengo. Me hace sentir, como quien diría, chiquitito,
pero al mismo tiempo plenamente gozoso, porque ese Dios infinito se fijó en mí. Ese Dios infinito me escogió, me quiso salvar, dio su Hijo para salvarme. Entonces, lo que nosotros sabemos no nos envanece, nos humilla gozosamente y nos lleva por amor a la obediencia. Es en ese punto donde el amor de Cristo nos constriñe, nos empuja a vivir por aquel que vivió, murió y resucitó por nosotros. Nos lleva, vemos, es algo que nosotros nos damos cuenta que somos totalmente inmerecedores. Entonces, llena nuestro corazón de gracia, de gratitud, nos hace mirar a Cristo y amarlo cada vez más. Entonces nos humilla bajo su poderosa mano, hace que echemos toda nuestra ansiedad sobre Él y que solamente hoy nos ocupemos de hacer lo que a Él le agrada, que es para lo que Dios nos rescató, para lo que Cristo terminó con el pecado, de lo que nos libró, para que le conozcamos y así vivamos como a Él le agrada, haciendo su voluntad. Es por esto, mis hermanos, que afirmamos fervientemente que lo único que realmente sabemos es lo que vivimos. Es lo que vivimos. Lo único que realmente sabemos es lo que vivimos. Y eso es fundamental que lo entendamos para examinar nuestro corazón. Porque a veces nos quedamos solamente con el conocimiento intelectual, con la comprensión que intelectualmente podemos tener de algunas doctrinas, pero no las podemos vivir en nuestra vida. No las podemos ver en forma práctica. Y seguimos con los mismos pecados de antes, con la misma lucha de antes. Yo no estoy diciendo que si a usted le pasa eso no es un cristiano. Lo que estoy diciendo es que si ve ese pecado, bueno, dele gloria a Dios por Cristo, y sabe que puede arrepentirse, confesarlo, apartarse, y que Dios en su gracia y misericordia lo va a encaminar para que pueda disfrutar de Dios y para que pueda vencer definitivamente ese pecado que Cristo ya venció en la cruz y del cual ya lo libertó. Entonces, recuerde que ese es el gozo completo de la epístola, mostrarnos que Él es la propiciación de todo nuestro pecado, que Él es nuestro abogado cuando pecamos. Eso debe ser nuestro gozo. Nuestro nombre está escrito en los cielos y Dios, el Dios que no cambia, va a cumplir con su obra hasta el final. Ese debe ser nuestro gozo y así es como debemos buscarlo. Y porque sabemos eso, porque sabemos que no depende de nosotros sino de Dios, bueno, hermanos, oramos con confianza, perdón, sabiendo que lo que nosotros pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. O sea, Él lo concede, Él lo hace. Por eso sabemos, hermanos, que alguien que nació de Dios, como afirma el texto que leímos recién y estudiamos en el último mensaje, sabemos que alguien que nació de Dios, alguien que ha sido engendrado por Él, no practica el pecado, no practica el pecado. La simiente de Dios está en Él. Dios no pierde ni desvía a los suyos. Entonces, alguien que ha nacido de Dios no practica el pecado, porque Dios no se lo permite. Es Dios el que lo cuida, es Dios el que lo va limpiando cada día, el que lo va confrontando con su pecado, el que lo va guiando con esa tristeza que lleva al arrepentimiento, a la confesión y a buscar la voluntad de Dios, o sea, a buscar hacer la voluntad de Dios para honrar a Dios. De eso se trata, hermanos. Entonces, sabemos que somos de Dios. Lo dice el texto del versículo 19. Sabemos que somos de Dios, pero también dice el texto que el mundo entero está bajo el maligno. ¿Y cómo sabemos que somos de Dios? Porque Él es el que nos guía. Como vimos en el capítulo 4. El que es de Dios, oye a Dios. El que es de Dios nos oye. Dice Juan, inspirado por Dios. Pero el que no es de Dios no nos oye. Entonces, el que no oye no puede ser guiado. Pero Cristo dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. No es que oyen mi voz y yo me voy alejando y me oyen y me siguen escuchando de lejos y se van por otro camino y todavía ya me escuchan. No, no, no. Lo que implica oír la voz de Cristo es que le seguimos. Es que seguimos sus instrucciones, que seguimos la senda marcada por su voluntad, seguimos el camino angosto a pesar de los espinos, a pesar de las piedras, a pesar de las dificultades, seguimos el camino angosto, seguimos hacia adelante, porque oímos su voz y su voz está adelante diciéndonos, vengan a mí, confíen en mí, creen en Dios, crean también en mí, síganme. Eso es lo que va diciendo el Señor. Tomen su cruz y síganme cada día. Renuncien voluntariamente a todo lo que poseen. Sean mis discípulos. Pongan por obra mi palabra y sean mis discípulos. Yo los escogí a ustedes y los puse para esto, para que lleven mucho fruto, para que ese fruto permanezca eternamente. Porque ese fruto es el carácter de Cristo en nosotros
Es la obra eterna que no puede ser tocada ni quitada cuando nuestro corazón está en los cielos, donde ladrones no minan ni hurtan, donde ni el hollín ni el orín corrompen lo que hagamos por Cristo. Eso va a ser para gloria de nuestro buen Dios y Señor por toda la eternidad. Por eso, hermanos, nosotros sabemos que somos de Dios, porque Él nos guía, y el mundo entero está bajo el maligno. Y a continuación encontramos la tercera verdad que sabemos en nuestro pasaje, en esta porción. Vimos también una cuarta verdad cuando hablamos de la oración, que sabemos, ¿verdad?, que tenemos vida eterna y sabemos que Él nos oye, ¿verdad? Pero en esta porción que estamos viendo, esta sería la tercera verdad que nos comparten en el final de la epístola, y empieza el versículo 20 con un pero, dice así: pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Entonces, lo vemos aquí. Ahora, este pero aquí no es un pero adversativo, como normalmente nosotros decimos, como algo que es contrario a lo que venimos diciendo. Uno podría pensar que como el versículo 19 termina diciendo el mundo entero está bajo el maligno, fíjese que ahí termina la oración, uno dice, bueno, pero sabemos, bueno, este pero acá y otras traducciones, en vez de poner un pero ponen una i, o ponen un también, como añadiendo al conocimiento. Uno puede decir, bueno, está bajo el maligno, pero, ahora ese no es el sentido del texto. Entonces, tal vez lo mejor que quedaría en este versículo es una i, es un también, para agregar lo que también sabemos. Esto de que el mundo entero está bajo el maligno, o cuando dice que el maligno no le toca, eso muestra el resultado de la verdad que se está diciendo. Entonces dice, sabemos que somos de Dios, bueno, Dios nos guarda, el maligno no nos toca. Sabemos que somos de Dios, entonces somos guiados por Él. Bueno, y el mundo entero está bajo el maligno. Esa es la verdad que deriva. Entonces, cuando pasamos a la tercera verdad, para no pensar, porque no hay una contraposición acá, sino que se sigue explicando la misma verdad como una conclusión de la epístola, y se sigue mostrando lo que la obra de Cristo ha hecho por nosotros. Entonces, es lo que voy a hablar a continuación, de la obra de Cristo que nos mantiene en Dios, con Dios, y que nos guía y nos lleva hacia Dios eternamente. Entonces, fíjense, dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Entonces, ha venido, nos habla de la obra de Cristo. Él es, hermano, quien nos distingue. Porque, ¿quién te distingue? ¿Qué tienes que no hayas recibido? Bueno, el que nos distingue a nosotros es el Señor Jesucristo. Si Él no hubiera venido, nosotros no tendríamos ninguna razón para pensar que somos de Dios, ni para pensar que estamos seguros, ni para tener ningún descanso, ninguna paz, ¿verdad? Entonces, nosotros sabemos que el Hijo de Dios ha venido y Él es el que nos distingue, Él es el que hace la diferencia en nosotros, Él es la razón por la que, tomando el texto anterior, nosotros no estamos bajo el maligno y la razón por la que somos de Dios. Entonces vemos esta verdad y nos hace pensar en que Dios no solamente se quedó en su trono, que Dios no solamente es algo intangible, que no pudimos ver, que no pudimos tocar, o que no sabemos cómo es, ¿verdad? Porque sabemos que Jesucristo es la imagen de Dios, que Él es la imagen del Dios viviente. Y tenemos varios textos que nos hablan de cómo Él tomó la forma humana, de cómo Él se encarnó, cómo Él tomó nuestra naturaleza para ser nuestro Redentor, con el propósito redentor. Por ejemplo, si usted me acompaña a Gálatas capítulo 4, un texto bien conocido, y ya los hemos visto anteriormente en la epístola, pero en conclusión final tenemos que repasar estas cosas, hermanos. Gálatas capítulo 4, creo que hay muchos que saben este texto de memoria y ya lo deben estar diciendo, dice así, Gálatas 4, versículo 4 dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos, ¿verdad? Entonces, cuando vino el cumplimiento del tiempo que Dios había determinado
por medio del pacto que había celebrado con el Hijo y con el Espíritu Santo, en los tiempos que Él determinó, cuando llegó ese momento preciso que Dios había señalado, Dios mismo dejó su trono de gloria y se hizo hombre, como veremos a continuación, con un propósito redentor. Hebreos capítulo 2, otro pasaje que ya vimos, pero que necesitamos recordar. Hebreos 2, 14 dice así, bueno, y les animo a poder ver todo el capítulo 2, pero especialmente 14 dice así: así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también, hablando de Cristo, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. O sea, era necesario que Él fuera nuestro Redentor, y para eso era necesario que Él participara de nuestra naturaleza, que Él participara de carne y sangre, pero sin pecado, como nos enseña Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, y vemos los versículos 3 y 4, también los hemos visto, los recordamos, dice así: porque lo que era imposible para la ley, recuerdan que él nació de mujer y bajo la ley, como cualquiera de nosotros, y la ley era imposible que nos llevara a Dios, porque nosotros quebrantamos la ley desde que nacemos, ya desde que salimos del vientre, en ese momento estamos en enemistad con Dios, ya por naturaleza, porque lo heredamos. Somos por naturaleza enemigos de Dios. Entonces, Él tuvo que venir en carne y sangre para redimirnos en la misma condición. Tuvo que ser ese pariente cercano, ese hermano que podía redimir, que tenía con qué redimir, porque nosotros no podíamos pagar la salvación de nuestra alma. Es de gran precio y no se logrará jamás, dice el Salmo 49. Entonces, Él viene en semejanza de carne. Fíjense, porque lo que era imposible para la ley, salvarnos, redimirnos, por cuanto era débil por la carne, por nuestra carne corrompida, desde que salimos de la matriz, desde que salimos nos desviamos, dice la palabra, ¿verdad? Entonces dice, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y he explicado ya que esta semejanza de carne no es porque parecía una carne pero no era carne. No, en semejanza de carne de pecado, ¿por qué? Porque tenía la misma apariencia que nosotros, pero sin pecado. Usted veía a Cristo y se veía exactamente como uno de nosotros, pero sin pecado. Ahí es la semejanza de carne de pecado, dice, y fíjense cuál es el propósito. Y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. En esa carne pura, santa y limpia que él tuvo, es donde condenó el pecado, porque Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros, y así murió en la cruz, bajo la ira de Dios, bajo el juicio de Dios por esos pecados, para condenar al pecado. O sea, Él condenó a nuestro pecado en la carne. Puso a nuestro pecado bajo el juicio de Dios. Dios volcó su juicio y entonces quitó el pecado de en medio con su muerte en la cruz, sepultura y posterior resurrección, para mostrar que esa obra tenía el propósito de condenar al pecado en la carne, de redimirnos y de darnos una nueva vida, de hacernos de Dios. Dice el versículo 4, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y esa justicia de la ley se cumple en nosotros, en que así como nuestros pecados fueron imputados a Cristo, cuando Él resucitó, como dice Romanos 4, fue entregado por nuestras transgresiones, pero resucitado para nuestra justificación. Entonces, cuando Él resucitó, esa justicia de esa vida perfecta no fue imputada a nosotros. Entonces ahí se cumple en nosotros la justicia que la ley demandaba para ser aceptos delante de Dios. O sea, que somos aceptos delante de Dios por la justicia de Cristo, porque Él cumplió en la carne lo que nosotros no podíamos cumplir. Entonces, así como en ese cuerpo puro, santo y sin mancha fue cargado nuestro pecado, en su resurrección, por su justicia, esa justicia nos fue imputada a nosotros y hoy estamos cubiertos con la justicia de Cristo. Hoy nos ve Dios a nosotros y ve la justicia de Cristo, nos ve perfectos, nos ve cumpliendo, habiendo cumplido toda la ley, y así somos aceptos delante de Dios en el amado, en su Hijo Jesucristo, en quien Él tiene complacencia. Entonces, Él nos dio el entendimiento, dice el texto. Fíjense, pero sabemos
que el Hijo de Dios ha venido, en 1 Juan 5:20, ¿no? Y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Entonces Él nos dio el entendimiento, nos dio la luz para conocer. Estábamos en tinieblas, su luz resplandeció en nosotros, y entonces nos dio la luz para conocer. Cristo mismo dice en Juan 17, y esta es la vida eterna, hablando con el Padre, dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Porque solamente por Jesucristo podemos conocer al Padre, podemos conocer al único Dios verdadero, solamente por Él. Entonces, lo repito, Cristo dice, y esta es la vida eterna. ¿Qué es la vida eterna? ¿Uno quisiera definir la vida eterna? ¿Qué es la vida eterna? Recuerden, 5:13 de 1 Juan nos dice, para que sepáis que tenéis vida eterna. Bueno, ¿qué es la vida eterna? La vida eterna es conocer a Dios, al único Dios verdadero. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Como dice también uno de los profetas, conoceremos y proseguiremos en conocerte, ¿verdad? Entonces conocemos a Dios, sabemos lo que Dios ha hecho por nosotros y proseguimos el resto de nuestra vida, el resto de nuestra existencia en conocer a Dios. Entonces, en Él, en Cristo, nosotros conocimos a Dios. Otro pasaje que vimos, que es muy conocido para nosotros, está en 2 Corintios, el capítulo 4. 2 Corintios, el capítulo 4. Fíjense en los versículos 5 y 6, dicen así, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. Eso implica mucho, hermanos, porque predicar a Jesucristo como Señor es reconocer que ese hombre llamado Jesús es el Cristo, el ungido de Dios, el enviado por Dios, y es aquel que Dios puso como Señor, o sea, sobre todas las cosas. Es reconocer que ese hombre llamado Jesús es Dios mismo. ¿Sí? Entonces, él dice, nosotros predicamos ese evangelio, el que predica que Jesucristo es el Señor. Dice, no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. ¿Por qué? Porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, hablando del poder creador de Dios en Génesis 1:3, es el que resplandeció en nuestros corazones, con ese mismo poder, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Entonces ese poder nos iluminó y para que podamos ver la gloria de Dios que está en la faz de Jesucristo. La gloria de Dios está en la faz de Jesucristo. Por favor, tenga esto en mente porque es muy importante. La gloria de Cristo nos ha dado a conocer a Dios. Esto, hermanos, es muy importante en la enseñanza. Nosotros queremos ver la gloria de Dios, tenemos que ver a Cristo. Y cuando vemos a Cristo, vemos la gloria de Dios. Hermanos, esto es fundamental en lo que estamos viendo. Cristo dice, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Entonces, cuando nosotros vemos la gloria de Dios, ¿qué es lo que está pasando? Es Dios el que conoce al Hijo, es el Hijo el que conoce al Padre, ¿y quién va a conocer al Padre? Aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Entonces Él nos da el entendimiento, nos da la luz para conocer al Padre a través de su gloria. Hermano, Él nos quiso revelar al Padre. Disfruta de Dios. Tienes que disfrutar de Dios. El Dios de toda gloria, el Señor Jesucristo, aquel que está sentado en el trono de la majestad en las alturas, nos quiso por su voluntad soberana, por su propia gracia, dar a conocer a Dios. Él es el que nos dio el entendimiento para que le conozcamos. Y por esa gracia conocemos al Dios verdadero, mis hermanos. Este es un motivo para que nosotros disfrutemos por toda la eternidad. Debemos disfrutar de esta verdad cada día de nuestras vidas. Tenemos que mirarnos a nosotros mismos en el espejo cuando nos lavamos, nos peinamos a la mañana y decir, sos un hijo de Dios, pero no porque nosotros lo declaremos y tratemos de convencernos, sino porque Dios lo dice. Porque Él nos ha mirado a nosotros con gracia y nos quiso dar a conocer al Dios verdadero. Y esa es la razón, el Hijo me quiso revelar al Padre. En su gracia me lo reveló, me llevó a conocerlo. Hermanos, eso es lo que debemos
disfrutar. Somos hijos de Dios. Ahora somos hijos de Dios, dice 1 Juan 3:2. Ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha visto lo que hemos de ser, pero ahora somos hijos de Dios y tenemos la convicción de que le veremos tal como Él es y seremos como Él es. Y como tenemos esa esperanza, nos purificamos cada día nosotros mismos, así como Él es puro. Tenemos que disfrutar de esta verdad, hermanos. Él es el Dios verdadero. Filipenses capítulo 2, otro pasaje muy conocido para nosotros. Filipenses capítulo 2. Leyendo desde el versículo 5, dice así: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no escatimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Miren, la palabra para siendo es el griego juparco, que significa existir. O sea, esto involucra existencia o una condición que ya se tiene anteriormente. O sea, esta condición son anteriores y posteriores a las circunstancias que se están mencionando. Entonces, cuando dice siendo en forma de Dios, quiere decir que Él es Dios eternamente y va a ser Dios eternamente. Entonces, a Cristo Jesús, el Dios eterno, siendo en forma de Dios, teniendo esa condición, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino, dice el texto, que se despojó a sí mismo. ¿Y de qué manera se despojó? Tomando forma de siervo. Él se despojó de su estado glorioso para vestirse de barro como uno de nosotros. Es lo que veíamos en Gálatas, en Hebreos, en Romanos. Para vestirse con este traje de barro, en semejanza de carne, para venir a ser como uno de nosotros. Él se despojó a sí mismo, o sea, voluntariamente, Él lo hizo. Él dejó ese estado glorioso y vino y tomó nuestra naturaleza. Dice, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. ¿Ves? Se humilló a sí mismo, pero es una humillación gozosa, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió el oprobio, ¿verdad? Él menospreció el oprobio, y fue a la cruz, por el gozo puesto delante de él. Es una humillación gozosa. Y él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Él es el verdadero Dios, mis hermanos. Es Él. Jesús es el Dios verdadero hecho hombre. Es el Dios verdadero hecho hombre. Y eso es lo que implica que Él ha venido. Recuerden lo que veíamos en esta epístola. Había algunas falsas enseñanzas de que realmente Cristo no había venido, que Jesús era un hombre común, que vino y se posó sobre Él cuando fue bautizado y que luego se fue de Él antes de ir a la cruz. Hermanos, eso es una herejía total, no tiene nada que ver con las Escrituras. No tiene nada que ver con que Jesucristo es alguien creado, que nunca existió, no, Él siendo en forma de Dios desde la eternidad y por la eternidad, voluntariamente se despojó a sí mismo y se hizo hombre para redimirnos, para sacarnos de esta condición, para libertarnos de la esclavitud del pecado. Él hizo lo que tenía que hacer. Entonces nuestro texto dice, sabemos que el Hijo de Dios ha venido. Y no solamente piense en que ha venido, piense en lo que esto implica. Él vino para terminar con el pecado. Y dice, y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Terminó con el pecado, nos quitó ese yugo de esclavitud, nos puso su yugo sobre nosotros para que aprendamos de Él, para que seamos mansos y humildes como Él, para que llevemos esa carga que es fácil, ese yugo que es ligero y que lo podamos servir gozosamente, siendo como Él es. Y, dice el texto, y estamos en el verdadero. Estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Bueno, Él es el Dios verdadero. Y hermano, otra verdad para disfrutar. Nosotros estamos en Él. Estamos en el verdadero. Fuimos puestos en Él, mis hermanos. Esto es una declaración maravillosa que Dios nos hace.
es algo que no podemos leerlo sin dejar de disfrutarlo. Hermanos, Dios mismo nos está diciendo, mire, nosotros sabemos que estamos en Cristo, sabemos que estamos en el verdadero, es una verdad digna de ser disfrutada. Hermano, considere quién es Dios por un momento. Considere quién nos enseña qué es Dios, las Escrituras. Esto está en un montón de lugares en las Escrituras. Solamente toma un pasaje y le animo a que usted busque y profundice en este estudio. Pero, por ejemplo, Éxodo 34:14 nos dice, porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Considere quién es Dios. Bueno, Dios es un Dios celoso. Uno dice, bueno, entonces Dios es un pecador. Hermano, nadie tiene mayor celo y amor por Dios que Dios mismo. Dios no es idólatra. Dios no es idólatra. Nadie tiene mayor amor por Dios y por su nombre y por su gloria que Dios mismo. Y él mismo dice, por ejemplo en Isaías 42:8, yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza de esculturas. Él es celoso, celoso de su nombre, celoso de su gloria. Y él dice, yo no le voy a dar a nadie más mi gloria. Mi gloria es mía. Y hermanos, como dice Pablo en Gálatas 4:18, bueno es mostrar celo en lo bueno siempre. Es bueno ser celoso de lo bueno. Ese celo que nos lleva a la diligencia de cuidar aquello que es bueno. No el celo pecaminoso, perverso del egoísmo, de la envidia, de querer lo que el otro tiene o de creer que las cosas son nuestras y tratar de maltratarlas para cuidarlas. No estamos hablando de ese celo, estamos hablando del celo bueno, de esa dedicación plena, de esa dedicación entera por aquello que es bueno. Y Pablo mismo decía así a los hermanos en Galacia. Bueno es mostrar celo en lo bueno siempre. No solo cuando yo estoy presente, sino siempre, en todo momento. Es bueno mostrar celo por lo que es bueno. Y hermanos, nada hay bueno fuera de Dios. Dios es el único bueno en naturaleza, en esencia. Nada hay bueno fuera de Dios. Ahora, piensen esto. Él es celoso. Él no da su gloria a nadie. Ahora, Él es el verdadero bien y Él es el único glorioso. Entonces, hermano, esto nos muestra que no hay otro Dios fuera de Él y Él no comparte su gloria con nadie. Ahora piensen lo que esto implica. ¿Cómo podemos entonces nosotros manifestar su gloria? Él no comparte su gloria con nadie. Y si Él no la comparte, entonces nosotros ¿cómo la podemos manifestar? Hermanos, porque estamos en Él. Estamos en Jesucristo, en su Hijo, en el Dios verdadero. Dios en su gracia soberana nos ha puesto en Él. Y la gloria que nosotros manifestamos es la gloria de Él. No es gloria personal. El que busca su propia gloria, eso no es gloria. El que busca la gloria del que le envió. Y nosotros estamos en Cristo. Él es glorioso en sí mismo. Y nosotros llevamos su gloria, no la nuestra. Él es el único que nos hace aptos en toda obra buena, haciendo Él en nosotros lo que es agradable delante de Él para gloria de Dios Padre. Es su gloria. Y nosotros podemos compartir su gloria, si me permiten, pero Él dice que no la comparte con nadie. Entonces no la compartimos. Lo que quiere decir es que su gloria es nuestra gloria, porque estamos en Él. Su justicia es nuestra justicia. Y nosotros estamos en este mundo, dejados por Dios, en este tiempo, para manifestar esa gloria que Dios ha puesto en nosotros por Jesucristo. Hermanos, nosotros somos santos y fieles en Cristo Jesús. Nosotros somos bendecidos espiritualmente en Cristo Jesús. Nosotros somos escogidos solamente en Cristo. Nosotros somos aceptos delante de Dios en Cristo. Nosotros somos reunidos delante de Dios en uno solamente en Cristo. Nosotros somos herederos, coherederos de la herencia eterna, coherederos del reino eterno solamente en Cristo. Nosotros somos solamente en Cristo para alabanza de su gloria. Nosotros en Cristo somos oidores, en Cristo somos creyentes, en Cristo somos hechos cercanos, en Cristo somos reconciliados con Dios.
Nosotros somos justificados, santificados y glorificados solamente en Cristo, hermano, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, mis hermanos. Qué maravilla, qué milagro de amor que Dios ha hecho con nosotros, hermano. Su gloria es nuestra gloria. Qué gloriosa es su gracia. Estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo, mis hermanos. Disfrutemos de nuestra redención, disfrutemos de nuestra adopción, disfrutemos de nuestra ciudadanía que está en los cielos. Hermanos, disfrutemos de Dios. A Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. A Él sea gloria. ¿Por qué? Porque su gloria es nuestra gloria. Él es la cabeza. Nosotros somos el cuerpo. Estamos en Jesucristo, en el verdadero Dios. Estamos en Él. Y entonces somos para su gloria. Él no está compartiendo su gloria. No, no, no. Nos puso en su gloria para que manifestemos su gloria. Oh, hermanos, qué tremendo privilegio que tenemos como iglesia de Cristo, como cuerpo de Cristo. Es nuestra responsabilidad manifestar a este mundo, a los ángeles y a todas las potestades, manifestarle la gloria de la gracia de Dios, la gloria que solamente merece Dios y que solamente merece ser alabada por toda la eternidad, para alabanza de la gloria de su gracia. Por eso fuimos puestos en el amado. Él es el Dios de toda gloria, mis hermanos. Disfrutemos de Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna, dice la continuación de nuestro texto, el final, dice, este es el verdadero Dios y la vida eterna, mis hermanos. No hay otro Dios, no hay otro Salvador. Allá en Isaías él dice, yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Fuera de mí no hay quien salve. Y Dios mismo nos enseña en Hechos cuando dice, y Jesús, que es la piedra reprobada por los edificadores, ha venido a ser la cabeza del ángulo. Este Jesús, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, mis hermanos, solo en Jesús. Porque Él es el verdadero Dios. Él es el Jehová del Antiguo Testamento. Él es el gran yo soy. Él es el verdadero Dios y la vida eterna. No hay otro como Él. Y nosotros, usted y yo, sus hijos, estamos en Él. Hermanos, eso es maravilloso. Y de ahí nadie nos puede quitar, nadie nos puede arrebatar. Él es nuestra gloria por toda la eternidad, mis hermanos. El verdadero Dios y la vida eterna. La gloria de Dios está en Jesucristo. Y nosotros estamos en Él. A Él sea la gloria en la iglesia. Nosotros somos la iglesia. Somos su cuerpo. Pero esa gloria en la iglesia es solamente en Cristo Jesús. Y no solamente ahora, no solamente en este siglo, sino por todas las edades, por los siglos de los siglos, en este siglo y en el venidero. La gloria de Cristo se va a manifestar en su cuerpo, en su iglesia. Hermanos, disfrutemos de esta gloriosa condición. No hay nada que la pueda cambiar, no hay nada que la pueda manchar, no hay nada que la pueda terminar, no hay nada que la pueda cortar. Disfrutemos de nuestra gloriosa posición. Y por eso, hermanos, es la exhortación que encontramos en el final de la epístola. Fíjense, el versículo 21 dice así: hijitos, guardaos de los ídolos. Hijitos, guardaos de los ídolos. Una vez más encontramos al apóstol Juan inspirado por Dios. Y cuando digo inspirado por Dios, digo que es Dios mismo el que habla, que es la voz de Dios la que oímos. Y uno puede pensar en Juan, anciano, escribiéndole a los hijos en la fe, a los hermanos, hablando como un padre, hablando como anciano, y decir hijito, o como decimos acá, mi hijo, mi hija, ¿verdad? Aunque no haya una relación de sangre. Pero acá es Dios mismo el autor de su palabra. Y es Dios mismo el que nos habla amorosamente. Y nos dice, hijitos, hijitos, mis hijitos. Fíjense, está a punto de terminar. Esta es la exhortación final. Es una exhortación hecha con amor. Hijitos, hay algo más que les quiero decir. Hay algo a los que los quiero animar. Guardaos de los ídolos. Guárdense de los ídolos. Ahora, para pensar en esto de guardarse de los ídolos, porque a veces tenemos la idea
de que los ídolos son solamente imágenes hechas de algún material, y que uno las adora, le prende una vela, le quema incienso, le prende un saumerio, o que le pide cosas, etcétera, etcétera. Y reducimos la idolatría a una imagen o algo así. Es cierto, esos son ídolos. ¿Pero por qué son ídolos? Porque no son el Dios verdadero. Y porque están ocupando el lugar del Dios verdadero. Entonces una persona, en lugar de hablar y de buscar al Dios verdadero, lo que está buscando es un ídolo, es una imagen falsa, es alguien que no puede oír, es alguien que está muerto, que es de yeso, que es de piedra, que es de madera, que no puede oír, que no puede responder, que no puede andar, que no puede caminar, que no se puede resguardar a sí mismo. Es un ídolo. Pero no es solamente eso, la idolatría, hermano. La idolatría en nuestra vida es todo aquello que ocupa el lugar que solamente Dios debe ocupar en nuestra vida. La idolatría es todo aquello que nosotros obedecemos o seguimos que no sea la voz de Dios. Una persona que nosotros queremos, ya sea de la familia o de otro tipo de relación, puede ser un ídolo en nuestra vida. Puede ser quien esté marcando nuestro camino, puede ser quien nos esté guiando y nos esté separando de la voluntad de Dios. Puede ser un trabajo, puede ser el estudio, puede ser un montón de cosas en la vida, un hobby, vaya a saber qué cosas, que moralmente son buenas, que son aceptables y que son cosas que son agradables, pero cuando esas cosas nos dominan y cuando esas cosas nos separan de hacer la voluntad de Dios, es el momento en que eso se transformó en un ídolo. Entonces, para verlo bíblicamente, hermanos, si me acompañan por un momento a 1 Samuel 15, y este es uno de los tantos pasajes que hay que nos reflejan esta verdad. 1 Samuel 15, creo que todos conocemos este pasaje y ya lo vimos también en la epístola. En el final, ustedes van a recordar la historia, es cuando Dios mandó a Saúl a raer de la tierra a Amalek y no lo hizo, ¿verdad? No hizo lo que había dicho y trató de convencer de que él no hizo lo que Dios decía. Bueno, no hay que ser tan meticuloso, tan extremista. Bueno, de hecho, cuando Samuel le dice, pero no cumpliste lo que Dios te dijo, no, sí, yo derroté a Amalek. ¿Y entonces qué es eso que escucho? Yo estoy escuchando las vacas, estoy escuchando las ovejas, estoy escuchando gente viva. ¿Qué es eso que escucho? Bueno, dejé algunas cosas, pero las dejé con una buena intención. Yo dejé estas cosas para ofrecer sacrificio a tu Dios. Eso es interesante, ¿no? Dejé estas cosas para ofrecer sacrificio a tu Dios. Hermanos, eso es un peligro muy grande en nuestro corazón. No, yo hice esto y dejé las instrucciones de Dios porque entonces ahora, por medio de esto que logré, yo le puedo ofrecer esto a Dios. ¿Creemos que Dios necesita algo de nosotros? Y es por eso que Samuel, hablando en nombre de Dios, le dice así en el versículo 22. Y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Y ese prestar atención me hace acordar a lo que dice Santiago cuando dice, mas el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad, cuando está hablando que debemos ser hacedores de la palabra, no hacedores olvidadizos. ¿Y saben qué significa eso? Atentamente, meticulosamente. Es alguien que está mirando hasta el más mínimo detalle para agradar a Dios. Es alguien que no está dejando nada de lado. Es alguien que trata de cumplir lo que Dios dice, como diríamos nosotros, a rajatabla. Si hay que hacerlo morir, hay que hacerlo morir. No podemos juguetear con el pecado, no podemos darle lugar, no podemos dejarlo vivo, no podemos seguir alimentándolo. Si ese pecado se levanta contra nosotros, hay que hacerlo morir. No podemos justificar, bueno, sí, sigo con esto porque con esto consigo tal cosa para Dios o hago tal otra. No, ese pecado debe morir. Si eso te está separando de Dios, ese pecado debe morir. Debes quitar ese ídolo de tu vida. Porque es mejor la obediencia, porque la obediencia es la manifestación del amor a Dios.
Este es el amor a Dios, que guardéis sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos. Eso es la obediencia. Por eso obedecer es mejor que los sacrificios. Por eso obedecer es mejor que pensar que con nuestros sacrificios y nuestros holocaustos nosotros vamos a estar agradando a Dios más que con la obediencia. Hermanos, eso es un engaño de Satanás. Es un engaño de los que no conocen a Dios, de los que no hablan en nombre de Dios, de aquellos que dicen, bueno, a ver, que todo es pecado en la vida, que entonces todas estas cositas son tan importantes en la vida. Yo no soy tan pecador como los borrachos, las prostitutas, los fornicarios del mundo. O estás en la misma condición. Estás en la misma condición. Es idolatría. No prestar atención a la palabra de Dios y no cumplir atentamente lo que Él ha mandado. Fíjense lo que dice el texto siguiente. ¿Por qué? ¿Por qué se complace a Dios en la obediencia? ¿Por qué ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros? Porque como pecado de adivinación es la rebelión. ¿Sabe lo que merecía el pecado de adivinación? La muerte. La persona que consultaba a un adivino en lugar de consultar a Dios debía ser cortado. Bueno, hoy no hay adivinos, como en aquella época, pero sí hay adivinos, algunos que se jactan de ser adivinos, de adivinar las cosas, hay, pero tal vez no recurrimos a esos adivinos, pero sí confiamos en otras cosas, no confiamos en Dios. Confiamos en los pronósticos de la economía, en el dólar, en lo que dicen que va a pasar la semana que viene, etcétera, etcétera, etcétera. Confiamos en promesas de hombres, confiamos como ídolos e idolatría. Fíjense, dice, porque como pecado de adivinación es la rebelión. Cuando uno se rebela contra la palabra de Dios, cuando uno se rebela contra la palabra de Dios, es como que estuviera consultando a un adivino. Y sigue diciendo el texto, y como ídolos e idolatría, la obstinación. Cuando uno sabe lo que Dios dice e igual hace lo que quiere. Sabe lo que Dios dice, pero igual hace lo que quiere. Eso es obstinación. Sabe lo que Dios dice, pero, dice, bueno, sí, pero este caso es diferente, y ya hemos hablado de esto. Sabe qué es lo que Dios dice, sabe qué es lo que Dios quiere, pero dice, bueno, pero en mi caso es diferente, yo soy así, a mí nadie me va a cambiar, yo tengo esta forma de pensar, yo lo creo así, para mí es así. Hermanos, eso es obstinación. Y la obstinación es como ídolos e idolatría. Y fíjense cuál es la sentencia que hace Dios sobre Saúl en ese caso. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Cristo nos hizo a nosotros reyes y sacerdotes. Y si estamos reinando juntamente con Él, y si Él está reinando en nuestra vida, la forma en que Él reina en nuestra vida es cuando nosotros obedecemos su palabra. Y si terminamos desechando la palabra de Dios, puede ser que Él nos esté desechando también a nosotros, como reyes o como sus sacerdotes. Y no porque se pierda la salvación, mis hermanos. Porque como dije antes, en la mano del Padre estamos seguros y de ahí nadie nos puede arrebatar. No por esa razón, sino porque realmente nunca estuvimos en la mano del Padre. Y nuestra conducta y nuestra rebelión contra Dios y nuestra idolatría en buscar lo nuestro propio, termina mostrando que nunca aquel que fue engendrado por Dios estuvo en nosotros para cuidarnos del maligno, para guardarnos y para sostenernos hasta el final. Entonces uno dice, bueno, pero eso está en el Antiguo Testamento. Miren, la palabra de Dios es la palabra de Dios. Pero ¿sabe qué? Lo mismo se dice en el Nuevo Testamento. Si me acompaña el pasaje de Colosenses 3, Colosenses capítulo 3, y también hay otros pasajes, como por ejemplo Efesios, que también lo trata como idolatría, pero en Colosenses capítulo 3, uno escucha esto, hablando de la nueva vida en Cristo. Dice el versículo 1. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. Si por la fe moriste con Él en la cruz del Calvario, o sea, tus pecados, ¿verdad? Y moriste con Él en la cruz del Calvario bajo el juicio de Dios. Fuiste sepultado juntamente con Él, entonces con Él también resucitaste victorioso. Si es que resucitaste con Cristo, dice acá el texto, entonces buscad, es un mandamiento, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios.
Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Fíjense el mandamiento, haced morir pues lo terrenal en vosotros. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, dice el texto, que es idolatría. Es idolatría. Porque esos son los momentos en los que nosotros nos ponemos en el lugar de Dios y vamos en contra de lo que Dios dice y decimos, yo hago esto porque me gusta, yo hago esto porque lo quiero. Eso es un idólatra. Yo hago esto porque acá busco satisfacción. Eso es un idólatra. Y Dios nos manda a hacer morir la idolatría en nosotros, a hacer morir lo terrenal, a hacer morir aquellas cosas que corresponden a esta vida y no a la venidera. Se nos manda a buscar las cosas eternas. Y las cosas eternas no están en esta vida. No están en los placeres de esta vida, no están en lo que este mundo ofrece. No está en los deseos de los ojos, no está en la vanagloria de la vida, no está en los deseos de la carne. Y esos deseos no provienen de Dios, sino del mundo. Y si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. El pecado en nuestra vida es idolatría. Por eso dice el versículo 6, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Son hijos de desobediencia. O sea, hay una rebelión manifiesta, como consultar a un adivino que merece la muerte, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ella. Eso eran ustedes antes. Pero ahora ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados, dice 1 Corintios 6. Pero ahora, dice el 8, dejad también vosotros todas estas cosas, que también son idolatría. Dejad también estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojados del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni circuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Cristo es el todo y en todos. Estás en Cristo. Estás en su justicia, en su gloria. Esas cosas deben morir porque son idolatría. Hijitos, guardaos de los ídolos. Sobre toda cosa guardada, dice la palabra, guarda tu corazón, porque de él mana la vida, Proverbios 4:23. Hermanos, la persistencia en el pecado es idolatría. El sometimiento al pecado es idolatría. No mortificar el pecado en nuestra vida es idolatría. Obstinarse en no llamar pecado lo que Dios llama pecado es idolatría. Obstinarse en no hacer las cosas que Dios manda es idolatría. Obstinarse ante la reprensión de nuestros hermanos es idolatría. ¿Cuántos ídolos hay en tu vida? ¿Cuántos hay ahí en esa tierra que no has podido echar? Es idolatría. Y Dios nos dice, guardaos de los ídolos. Hijitos, ustedes son míos. Guárdense de los ídolos. Hagan morir el pecado. Hagan morir lo terrenal en ustedes. Dejen la idolatría. Ustedes llevan mi gloria y deben manifestarla a este mundo. La deben manifestar con poder, con gracia, ante todos, porque ustedes están en el verdadero, en Cristo. ¿Ante cuántas cosas te inclinas? Te inclinas ante esas cosas. ¿Ante cuántas cosas te inclinas? Porque para ti así es mejor. Sí, yo sé que tengo que estar unido a mi hermano. Yo sé que tengo que estar ocupándome de mi hermano, cuidando a mi hermano, pero no puedo. Para mí es distinto. Dios entiende mi situación, como decimos siempre. Oh, sí, claro que entiende. Claro que sabe y conoce la dureza de tu corazón. Y conoce los ídolos que hay en tu corazón. Por eso amorosamente le habla a sus hijos y le dice, hijitos, guardaos de los ídolos. ¿Ante cuántas cosas te inclinas porque dices, bueno, esto no está tan mal, no podemos ser tan exigentes? Igual que Saúl. No podemos ser tan exigentes. Dejé vivo a Agag, ese nada más que el rey de los amalecitas.
¿Ante cuántas cosas nos inclinamos? Ah, porque decimos, bueno, esto no es tan grave como otro pecado. Che, al final yo no estoy siendo tan malo. Idolatría, obstinación, rebeldía contra la palabra de Dios. Por eso la exhortación final, mis hermanos, la exhortación final es porque sabemos quién es Dios. Es porque sabemos en quién estamos. Hermanos, nosotros sabemos quién nos engendró. Sabemos quién nos guía. Sabemos quién nos guarda. Sabemos quién es el que nos oye cuando nosotros oramos. Sabemos quién es el que nos compró con la sangre de su Hijo. Sabemos quién es el que nos compró con su propia sangre. Sabemos quién es el que nos llamó de las tinieblas a la luz. Sabemos quién es el que nos dio a conocer a Dios. Es su Hijo Jesucristo. Mis hermanos, este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos guardados de los ídolos. Amén, dice la palabra. Amén. Esa palabra amén significa verdad, significa cierto. Es una transliteración que se hizo del hebreo al griego y del griego al castellano. Cuando nosotros encontramos en los evangelios que Jesucristo dice, de cierto os digo, lo que está diciendo es amén, amén. Está afirmando así, con certeza, ¿no? Como en ese hebraísmo de decir las cosas dos veces para mostrar la seriedad y la importancia de lo que está diciendo. Amén, amén. De cierto os digo. Verdad, certeza. O como también lo usamos en la oración, que así sea. En el cielo, hoy se nos compartía el pasaje de Apocalipsis 5. Los 4 seres vivientes en el cielo dicen amén, cuando Dios recibe la honra, la gloria y la alabanza. Nosotros decimos amén delante de Dios. Todas las promesas de Dios son amén en Jesucristo. ¿Saben por qué, hermanos? Y voy a tomar los minutos finales para hablar solamente de Cristo. ¿Saben por qué? Porque siempre se trató de Él. Todo se trata de Él, de principio a fin. Toda la historia, toda la gloria de Dios en Él es amén. Toda la gloria de Dios en Él es amén. Porque siempre se trató de Él. Permítame leerles esto para que meditemos solamente en Él, de principio a fin. En Génesis, hablando de Jesucristo, Él es el creador, Él es la simiente de la mujer, Él es el árbol de la vida, Él es el enviado para mantener en vida a mucho pueblo. En Éxodo, Él es el Cordero Pascual, el pan del cielo, el maná, Él es la roca vertiente, Él es el tabernáculo de Dios, Él es todo el bien de la gloria de Dios. En Levítico, Él es el sumo sacerdote, Él es el sacrificio perfecto por todos los pecados. Él es el altar que santifica la ofrenda. En Números, Él es el primogénito de Dios. Él es la serpiente de bronce levantada en el desierto. Él es el que pelea por su pueblo. Él es la ciudad de refugio. Él es la estrella de Jacob. En Deuteronomio, Él es la tierra prometida. Él es el libertador y el legislador. Él es el profeta en medio del pueblo. En Josué, Él es el salvador que introduce al pueblo. Él es el príncipe del ejército de Jehová. Él es el único digno de adoración. En Jueces, Él es el ángel de Jehová, el que juzga a los enemigos de su pueblo. Él es el juez y el libertador. En Ruth, Él es el pariente redentor, el que cubre a su pueblo. Él es el restaurador del alma. En 1 Samuel, Él es el rey ungido por Dios. En 2 Samuel, Él es el rey establecido y victorioso. En 1 de Reyes, Él es el rey de paz. En 2 de Reyes, Él es el hijo de David. En 1 de Crónicas, Él es el rey victorioso ungido por Dios. En 2 de Crónicas, Él es la paz de su pueblo. En Esdras, Él es quien cumple y enseña la ley de corazón. Él es, en Esdras, la mano de Dios sobre su pueblo. En Nehemías, Él es la benéfica mano de Dios sobre su pueblo. Él es el que cubre a los que edifican su iglesia. Él es quien santifica a su pueblo. En el libro de Esther, Él es el rey glorioso que busca una esposa gloriosa. Él es quien intercede por su pueblo. Él es quien liberta y juzga a sus enemigos. En Job, Él es el soberano que ordena todo para bien de los justos. Él es el redentor viviente. Él es en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría. Él es en Job el compasivo y misericordioso.
En los salmos, Jesucristo es el único bienaventurado, el rey sobre el monte de Sión, el juez justo, el pastor de las ovejas, el verbo, la luz y la salvación. Él es la roca, el refugio, el gozo y deleite de su pueblo, el Dios eterno, la alabanza continua. Él es a quien tenemos en los cielos y en la tierra. Él es el motivo de la alabanza. Él es el edificador de la casa. Él es el que sostiene al justo. Él es el que levanta al caído. Él es el bueno y misericordioso. Él es el omnisciente. Él es el único digno de alabanza. En Proverbios, Él es la sabiduría eterna. Él es la bendición de Jehová. Él es el Padre amoroso. Él es el Hijo sabio que alegra al Padre. Él es el hombre de verdad. Él es quien subió al cielo y descendió, quien encerró los vientos en sus puños, quien ató las aguas en un paño. Él es quien afirmó todos los términos de la tierra. En Eclesiastés, Jesucristo es el hombre pobre y sabio que libera la ciudad. Él es el pastor de la congregación. En Cantar de los Cantares, Él es el que ama nuestra alma. Él es el amado. Él es nuestro esposo. En Isaías, Él es el fuerte de Israel, Él es el rey Jehová de los ejércitos, Él es Emmanuel, Él es el Hijo que nos es dado, Él es la vara del tronco de Isaí, Él es el Santo de Israel, Él es el refugio contra el turbión, Él es la gloria de Jehová, Él es el siervo de Dios, Él es la justicia de las naciones, Él es el Redentor, Él es el que trae las buenas nuevas, Él es el Cordero Vicario, Él es la palabra de Dios que no vuelve vacía. Él es el grande para salvar. En Jeremías, Él es la fuente de agua viva. Él es nuestra justicia. Él es el alfarero. Él es el poderoso gigante que está a nuestro lado. Él es el Dios cercano. Él es el Dios de lo imposible. Él es el Dios del pacto. Él es el fuerte Jehová de los ejércitos. En Lamentaciones, Él es el altísimo soberano. En Ezequiel, Él es la bendita gloria de Jehová. Él es quien se para en la brecha. Él es quien hace saber quién es Jehová. Él es el buen pastor que busca a sus ovejas. Él es el que levanta a los muertos y les da vida. Él es la presencia de Dios en su pueblo. En el libro de Daniel, Jesucristo es la piedra desmenuzante. Él es el Rey eterno. Él es quien anda entre su pueblo en las aflicciones. Él es el único inocente ante Dios. Él es el Hijo del hombre a quien se le dio el reino eterno. Él es el Mesías príncipe. En Oseas, Él es el esposo fiel y misericordioso. Él es la grandeza de la ley. Él es el Israel de Dios. Él es el único Salvador. Él es el camino recto. En Joel, Él es la esperanza de su pueblo. En Amós, Él es el tabernáculo de David. En Abdías, Él es el monte de Sión. En Jonás, Él es el dueño de la salvación. En Miqueas, Él es el Dios eterno. Él es nuestra paz. En Nahum, Él es la fortaleza en la angustia. Él es el que anuncia la paz, el que anuncia las buenas nuevas. En Habacuc, Él es el Dios de nuestra salvación. En Sofonías, Él es el Rey de Israel. Él es el poderoso Salvador, mis hermanos. En Ageo, Él es el deseado de las naciones. En Zacarías, Él es el renuevo. Él es el Rey montado en un pollino de asna. En Zacarías, Jesucristo es aquel que traspasaron, es el manantial abierto, Él es el pastor herido por sus ovejas. En Malaquías, Él es el sol de justicia que salió para su pueblo, Él es el ángel del pacto, mis hermanos. En Mateo, Él es el Mesías prometido, Él es el Hijo de David, Él es el Rey de los judíos, Él es Jesús el Salvador, Él es el edificador de su iglesia, Él es la piedra angular, Él es el Señor de David, Él es el Rey que se sienta a juzgar, Él es el que tiene toda potestad en los cielos y en la tierra. En Marcos, Él es el siervo sufriente, Él es el que perdona pecados, el obrador de milagros, el que ata al hombre fuerte, Él es el Hijo del bendito. En Lucas, Él es el santo ser que nació. Él es el Hijo de Dios, el Hijo del hombre, el vencedor de todos los enemigos, el libertador de su pueblo. Es Cristo el Señor. Él es la sabiduría de Dios, el hombre justo. Él es el cumplimiento de todas las escrituras. En Juan, Él es el verbo de Dios, el creador de todas las cosas. Él es la vida eterna, la imagen de Dios, el pan de vida y de Dios. Él es el que da vida. Él es el juez de todos. Él es la luz del mundo, Él es la puerta de las ovejas, Él es el buen pastor, Él es la resurrección y la vida, Él es el que atrae a todos a sí, Él es el camino y la verdad y la vida, Él es la vid verdadera, Él es el vencedor del mundo, Él es el consolador, Él es el consumador de nuestra salvación, el consumador de nuestra redención. En Hechos, Él es el poder de Dios, Él es el ascendido, Él es el varón aprobado por Dios,
Él es el autor de la vida, el profeta como Moisés. Él es la piedra reprobada. Él es el único nombre en quien hay salvación. Él es el príncipe y salvador. Él es el Señor de todos. Él es el testimonio de los profetas. Él es el engendrado de Dios. Él es el Dios no conocido. En Romanos, Jesucristo, Él es la justicia de Dios. Él es nuestra justificación. Él es el obediente. Él es las misericordias de Dios. Es quien aplastará en breve a Satanás. En 1 Corintios, Él es nuestra sabiduría, justificación, santificación y redención. Él es el único fundamento. Él es el resucitado. Él es el que reina hasta que el postrer enemigo sea vencido. Él es el postrer Adán. Él es el espíritu vivificante. En 2 Corintios, Él es el amén a todas las promesas de Dios. Él es la gloria de Dios. Él es el tesoro en los vasos de barro. Él es el que nos reconcilia con Dios. Él es el que se empobreció para enriquecernos. Él es el don inefable. Él es el que nos hace aprobados ante Dios. En Gálatas, Él es la bendición de Abraham. Es la simiente bendita. Él es el Hijo que nos es dado. Él es el libertador. En Efesios, Él es el amado. Él es la cabeza de la iglesia. Él es nuestra paz. Él es la piedra angular. Él es el esposo de la iglesia. En Filipenses, Él es el siervo obediente, el hombre humilde, el Señor de gloria, el regocijo de su pueblo. En Colosenses, Él es la plenitud de Dios, Él es el triunfante Salvador. En Primera de Tesalonicenses, Él es el Salvador que viene de los cielos por su pueblo. En Segunda de Tesalonicenses, Él es el fuego consumidor. En Primera de Timoteo, Él es el Salvador de todos los hombres. En Segunda de Timoteo, Él es el juez de vivos y de muertos. En Tito, Él es la manifestación de la gracia de Dios, el gran Dios y Salvador. En Filemón, Él es quien hace útiles a los suyos. En Hebreos, Él es el heredero de todo, el primogénito, el coronado de gloria, el apóstol y sumo sacerdote. Él es el reposo, el autor de nuestra eterna salvación. Él es el rey de justicia y de paz. Él es el sacerdote según el orden de Melquisedec. Él es el fiador del mejor pacto. Él es el sacerdote inmutable. Él es el cumplimiento de toda sombra y figura. Él es el sacrificio perfecto. Él es el autor y consumador de la fe. Él es el mediador del nuevo pacto. Él es el gran pastor de las ovejas. En Santiago, Él es la corona de vida. En Primera de Pedro, Él es el pastor y obispo de nuestras almas. Es quien terminó con el pecado. Es el príncipe de los pastores. En Segunda de Pedro, Él es quien libra de tentación, el que sabe librar de tentación a los suyos. En Primera de Juan, Él es el verdadero Dios y la vida eterna. En Primera y Segunda de Juan. En Tercera de Juan, Él es aquel de quien da testimonio la verdad. En Judas, Él es el único y sabio Dios, nuestro Salvador. En Apocalipsis, mis hermanos, Jesucristo es el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, el alfa y la omega, el principio y el fin, el todopoderoso, el de ojos como llama de fuego. Él es el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y que cierra y ninguno abre. Él es el amén, Él es el león de la tribu de Judá, Él es la raíz de David, Él es el cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo y que hoy está reinando. Él es el Señor Dios Todopoderoso, Él es el justo, Él es el Señor de señores y Rey de reyes, Él es el verbo de Dios, Él es la raíz y el linaje de David, Él es la estrella resplandeciente de la mañana, Él es la fuente gratuita de agua de vida, Él es el que viene en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Hermanos, aleluya, porque el Señor, nuestro Dios Todopoderoso, reina. Jesucristo es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos, guardados de los ídolos. No hay otro Dios. El único y verdadero Dios es Jesucristo, el verdadero Dios y la vida eterna. Disfrutemos, hermanos, solamente de Él, de Jesucristo. Una vez más, hermanos, el verdadero Dios y la vida eterna. Vamos a orar. Nuestro Padre, gracias por Cristo. Gracias por Jesucristo. Gracias por su obra eterna y perfecta. Gracias por esta salvación tan grande. Gracias porque nos pusiste en Él. Señor, ayúdanos a meditar solamente en Él, a descansar en Él, a confiar en Él, a esperar en Él, a vivir por Él. Oh Padre, ayúdanos a manifestar tu gloria. Mi Señor,
Gracias por tanto amor, por tanta gracia. Oh Padre, te ruego, por el amor de Cristo, que salves a los que no te conocen, a los que hoy están escuchando tu voz. Si te escuchan, Padre, que vengan a ti. Sálvales eternamente, porque son tuyos. Los has escogido en Cristo y van a venir. Añade a tu iglesia aquellos que han de ser salvos, Señor, para la gloria del único Salvador, de nuestro Señor Jesucristo, el verdadero Dios y la vida eterna. Es en su nombre que rogamos y pedimos todo, y para su gloria. Amén. El Señor les bendiga, hermanos.